síndrome de Lennox-Gastaut. El síndrome de Lennox-Gastaut es una forma rara y grave de epilepsia que suele comenzar en la infancia temprana. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de convulsiones frecuentes y múltiples tipos de crisis epilépticas, además de otros síntomas como retraso en el desarrollo cognitivo y problemas conductuales. El síndrome de Lennox-Gastaut es un trastorno neurológico poco común que se presenta en la infancia y se caracteriza por convulsiones frecuentes y diferentes tipos de crisis epilépticas. Aunque la causa exacta del síndrome de Lennox-Gastaut se desconoce, se cree que puede ser el resultado de una combinación de factores que incluyen: número 1. El síndrome de Lennox-Gastaut a menudo se asocia con un daño cerebral como el causado por una lesión en la cabeza, una infección cerebral o una falta de oxígeno en el cerebro. Número 2. Algunos trastornos metabólicos como la deficiencia de biotinidasa pueden aumentar el riesgo de desarrollar síndrome de Lennox-Gastaut. Número 3. Aunque la mayoría de los casos de síndrome de Lennox-Gastaut no tienen una causa conocida, algunos casos pueden ser hereditarios y estar relacionados con cambios genéticos. En algunos casos, la causa del síndrome de Lennox-Gastaut es desconocida y no se puede identificar ningún factor específico. Es importante tener en cuenta que el síndrome es una enfermedad compleja y puede ser difícil de diagnosticar y tratar. Si sospecha que su hijo tiene síndrome de Lennox-Gastaut, es importante hablar con un profesional médico. Los síntomas del síndrome Lennox-Gastaut pueden variar de una persona a otra, pero en general incluyen convulsiones tónicas, que se caracterizan por la contracción súbita y prolongada de los músculos del cuerpo, a menudo causando caídas y lesiones graves. Convulsiones atónicas, que provocan una pérdida repentina de tono muscular y pueden causar caídas repentinas sin previo aviso. Convulsiones clónicas, que implican contracciones y relajaciones rítmicas de los músculos del cuerpo, lo que puede causar sacudidas involuntarias. Convulsiones tónico-clónicas, que son una combinación de los síntomas anteriores y pueden durar varios minutos. Ausencias atípicas, que son breves periodos de ausencia con pérdida de conciencia y que se caracterizan por mirada fija, parpadeo rápido y movimientos automáticos o repetitivos de la boca. Retraso en el desarrollo cognitivo y problemas conductuales, como la hiperactividad, agresividad, impulsividad y dificultades para aprender. El diagnóstico del síndrome de Lennox-Gastaut puede ser difícil, ya que los síntomas pueden variar de una persona a otra y se pueden confundir con otras formas de epilepsia. Sin embargo, hay ciertos criterios que los médicos utilizan para diagnosticar el síndrome. Convulsiones múltiples, incluyendo convulsiones tónicas, atónicas, clónicas, tónico-clónicas y ausencias atípicas. Patrón electroencefalográfico característico, que muestra una actividad de ondas lentas y rápidas de alta amplitud. Retraso en el desarrollo cognitivo y problemas conductuales, como la hiperactividad, agresividad, impulsividad y dificultades para aprender. El tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut es un reto y a menudo requiere una combinación de terapias para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Algunos de los tratamientos más comunes incluyen medicamentos antiepilépticos que se utilizan para controlar las convulsiones y reducir la frecuencia e intensidad de los síntomas. Dieta cetogénica, que es una dieta rica en grasas y baja en carbohidratos,
que se ha demostrado que reduce las convulsiones en algunos pacientes. Cirugía, que puede ser una opción para algunos pacientes que no responden bien a los medicamentos o la dieta. La cirugía puede involucrar la eliminación de la parte del cerebro que causa las convulsiones o la implantación de un dispositivo de estimulación nerviosa para controlar las convulsiones. Terapia conductual, que puede ayudar a controlar los problemas conductuales asociados con el síndrome de Lennox-Gastaut, como la hiperactividad, agresividad, impulsividad y dificultades para aprender. Terapia física y ocupacional, que pueden ayudar a mejorar la fuerza y la coordinación muscular y a desarrollar habilidades sociales y cognitivas. Es importante tener en cuenta que el tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut puede requerir un enfoque multidisciplinario que involucre a un equipo de profesionales médicos, incluyendo neurólogos, psicólogos, terapeutas y dietistas. Este síndrome es una forma rara y grave de epilepsia que afecta principalmente a niños y adultos jóvenes. Los síntomas incluyen convulsiones frecuentes y múltiples tipos de crisis epilépticas, así como retraso en el desarrollo cognitivo y problemas conductuales. El diagnóstico y tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut pueden ser un reto, pero hay una serie de opciones de tratamiento disponibles que pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Si usted o un ser querido experimenta alguno de los síntomas de este síndrome, es importante hablar con un profesional médico para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados.